Noticias Caracol, edición central. Buenas noches. Hoy se cumplen 2 años del más sanguinario ataque del grupo extremista Hamás contra Israel. En el amanecer del 7 de octubre del año 2023, asesinaron a miles de indefensos. La respuesta del gobierno israelí tras el ataque terrorista ha sido brutal. Una ofensiva que deja miles de muertos en medio de la esperanza de detener la guerra en la mesa de negociaciones. Andreina Solórzano tiene todos los detalles de lo que ha sucedido en Medio Oriente durante estos 730 días. Andreina. Por su magnitud y crueldad, los ataques perpetrados por Hamás son considerados como la peor agresión contra los judíos desde el Holocausto. Dejaron 1.219 muertos, en su mayoría civiles, muchos de ellos mujeres, niños y ancianos que fueron además víctimas de vejámenes. 5.600 heridos y 251 secuestrados, de los cuales 47 siguen en poder de Hamás y según se estima, ya solo 20 de ellos están vivos. También han muerto al menos 900 soldados israelíes en las operaciones terrestres de la ofensiva contra Gaza. Los crímenes cometidos por los enardecidos milicianos de Hamás detonaron una venganza implacable que no solo destruyó a Hamás, también arrasó con la Franja de Gaza y con sus habitantes. Ahí se cuentan más de 67.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. La OMS estima que el 70% de ellos son mujeres y niños. En esa cifra de víctimas mortales hay al menos 400 muertos por malnutrición. 80 de ellos son menores de 5 años. Los bombardeos israelíes dejan además 170.000 heridos, según la OMS. 42.000 de ellos con lesiones graves o permanentes y 5.000 con amputaciones. Adicionalmente, se estima que hay al menos 13.000 desaparecidos y 1.900.000 personas desplazadas. En el segundo día de las negociaciones en Egipto para parar la guerra, Hamás pidió garantías al presidente Trump, quien a su vez se mostró optimista con los diálogos. Escúchenlo. Creo que existe la posibilidad de que logremos la paz en Oriente Medio. Es algo incluso más allá de la situación en Gaza. Queremos la liberación inmediata de los rehenes y otras cosas. Y por eso nuestro equipo está allí ahora. Otro equipo acaba de partir y otros países. Literalmente todos los países del mundo han apoyado el plan. Nuestro reportero Manuel Jauregui visitó uno de los kibutz atacados en la madrugada del 7 de octubre de 2023, un lugar que se mantiene intacto tras la masacre de Hamás como testimonio de lo ocurrido y en homenaje a las víctimas. En ese lugar, las voces de sus sobrevivientes vuelven a estremecer al mundo. El kibutz Be'eri, a tan solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza, es hoy un territorio marcado por la memoria, el dolor y la violencia. Casas destruidas, paredes con agujeros de bala y silencios que todavía duelen. Allí sobrevivió Tzvi Alon, un hombre que desde hace más de 6 décadas hizo de este lugar su hogar en Israel. Los terroristas entraron, que yo sepa, por 3 lugares. Uno es el portón de entrada, por ahí entran pocos. Y acá parece que en la primera casa asesinaron a la primera de nuestros hombres, una mujer. En su recorrido, Tzvi señala viviendas convertidas en escenarios de muerte. Allí vivían familias enteras que fueron asesinadas o tomadas como rehenes. En esta casa vivía la familia Gat, gente de mi edad, una pareja que justo vino a visitar sus hijos, como vino a visitar a mi hija, a mi casa, vino a visitar a sus hijos, había acá mucha gente. Raptaron a todos, mataron a la dueña de casa. La violencia no dejó nada intacto, ni los muros, ni los recuerdos, ni siquiera los animales que acompañaban a las familias. Se puede ver acá, son balas, misiles, ¿no? De granadas, balas, todo eso fue tiroteo. Entró a la casa y tirotearon todo, rompieron todo, mataron al perro que había acá. En el kibutz Be'eri, más de un centenar de civiles fueron asesinados. Otros 32 fueron tomados como rehenes. Muchos, como la familia Haram Aval, vivieron de cerca el secuestro. La hermana de Afshal y los hijos de ellos
con sus nietos, vivieron acá, a toda la familia, fue secuestrada acá, aparte de Afshal que lo mataron, hasta que fueron liberados lentamente. El último liberado fue Tal Shoam más o menos hace un mes y medio, fue liberado. La masacre no terminó con el silencio de las armas. El dolor persiste 2 años después, cuando aún hay familias esperando a sus seres queridos. Cada lado, estoy seguro, quisiera levantarse un día a la mañana y saber que del otro lado no hay judíos o no hay palestinos. Eso no va a pasar, no va a pasar. Hay que entender que no va a pasar. Entonces hay que encontrar la manera de resolver ese conflicto. La memoria de los que ya no están también habita en cada rincón de los kibbutz. Fotografías, flores, velas y carteles. Estos libros, atravesados por las balas, son los recuerdos y las memorias de un día de terror protagonizado por Hamás en estos kibbutz. Estas paredes y estos escombros hablan de un momento de terror que no solamente dejó caos y muerte, sino también una herida profunda en medio de un pueblo que aún no se recupera de un ataque terrorista. Pero el 7 de octubre no solo dejó devastación en los kibbutz. En el desierto, miles de jóvenes bailaban en el Festival de Música Nova. Allí estaba Ethan, de 21 años de edad, hijo de Ariel Sneer. Lo que ellos hicieron es, primero tiraron bombas. Los chicos, obviamente, hay bombas, se entra al shelter. Esperaron 10 minutos, les llevó a ellos un minuto para terminar todo. Ethan murió buscando refugio junto a decenas de jóvenes alcanzados por ráfagas de fusil. Su padre Ariel fue quien lo encontró. Desde entonces busca transformar el dolor en memoria. Quiero, pero no sano. En el kibbutz Be'eri aún se escuchan los ecos de los disparos. En Reim todavía pesa el silencio de una fiesta interrumpida por la violencia. El 7 de octubre dejó un país marcado por la pérdida y encendió una guerra que desde entonces ha cobrado miles de vidas en Gaza e Israel. Tras el ataque terrorista en su territorio, Israel desató su furia en Gaza para acabar con Hamás. Su ofensiva no ha excluido hogares, centros de salud y hasta refugios. Una operación militar que obligó al desplazamiento de miles de palestinos y cuyos resultados se consideran como un genocidio. La respuesta de Israel ha sido desde la furia y sin piedad. Contra casas, hospitales, escuelas que eran refugio y sedes de la ONU, viejos que ven su tierra desaparecer. Y una generación entera que está siendo aniquilada en una ofensiva que las tropas de Netanyahu aseguran es dirigida contra terroristas de Hamás. Una guerra que se ha ensañado con la población civil, pero que también Hamás ha usado como escudo. Basta, ten piedad de nosotros. Basta, basta. Una gran ofensiva terrestre y aérea que inició en 2023, pero que se intensificó con un plan para la toma de Gaza en septiembre de este año. El mismo primer ministro israelí advirtió. Y por eso le digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Cada día bombardeos, desplazamientos, rescates. Familias incompletas. Y el dolor profundo. Hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14.
El ejército israelí dice controlar el 40% de la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, y que su objetivo es tomar en su totalidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes cautivos. Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, gran parte de la franja de Gaza está bajo control israelí, sujeta a órdenes de evacuación, de acceso prohibido o militarizada. Desplazamientos masivos de los gazatíes a medida que los ataques arrecian. Se van de sus hogares, otros desde el mismo lugar al que llegaron desplazados. Me desplazaron unas 11 veces, 7 de ellas en el norte. Después de dejar el norte, me desplazaron a Han Yunis, luego a Rafah y así a otros lugares. Cada desplazamiento era una huida de la muerte bajo el fuego enemigo. Sentíamos que el alma nos abandonaba. Cargas a tus hijos, los abrazas y corres. Ni siquiera llegas a ver lo que hay detrás de ti. Sin techo, hacinados en los campamentos improvisados, blancos también de constantes ataques. Bloqueos de principales cruces fronterizos con otros países como Jordania, vital para acceder a medicinas o atención médica. Pero los palestinos están presos en el mismo lugar que los vio nacer. En este sombrío aniversario, en varias capitales del mundo hubo manifestaciones, unas en apoyo a los palestinos y otras a los israelíes. Quienes salieron a las calles coinciden en que hay que poner fin a esta guerra de inmediato. En países como Israel, Alemania y Brasil, se lleva a cabo un homenaje a las 1.200 víctimas y los más de 200 secuestrados, de los que se estima 48 siguen bajo el poder del grupo terrorista. Una playa de Copacabana amaneció con banderas y las fotos de las personas a las que Hamás les quitó la vida aquel 7 de octubre. Son crímenes contra la humanidad. No podemos guardar silencio si queremos dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones. En Israel, el panorama fue similar. Las calles de Kenia se llenaron de protestantes pro-Israel. Afirman que no debería reconocerse el Estado de Palestina. Los palestinos deben existir y coexistir bajo la bandera de Israel. No pueden crear otro Estado dentro de Israel. En la capital de Estados Unidos realizaron diversas actividades, también honrando a las vidas que fueron apagadas. Mientras que en Alemania hubo marchas pro-palestinas en algunas ciudades, pero al caer la noche iluminaron la puerta de Brandenburgo con la bandera de Israel y un mensaje: tráiganlos de nuevo ahora. En Londres, miles de estudiantes salieron clamando el alto de la guerra en Palestina con arengas, cantos y pancartas. Uno de esos valores británicos debería ser la empatía. Y creo que la empatía se trata de ser humano, y eso es lo que todos somos. En la capital venezolana, las calles se inundaron de personas pidiendo la libertad y soberanía plena en Gaza. Otros países como Japón, España, Chile, Pakistán, Holanda y Australia también hicieron parte de las movilizaciones masivas en pro de Palestina. En Bogotá también hubo manifestaciones por cuenta de lo que ocurre en Medio Oriente. Miles de personas tuvieron que bajarse de Transmilenio para caminar hasta sus casas. Nicole Buitrago, ¿dónde se concentraron las protestas? ¿Qué pasa a esta hora con la movilidad en Bogotá? Jorge Alfredo, buenas noches. Una larga jornada de movilizaciones en la ciudad de Bogotá, precisamente por colectivos que apoyan a Palestina. Se concentraron en 4 puntos de la capital del país, principalmente en la Universidad Nacional sobre la calle 26, en donde a esta hora ya retorna poco a poco a la normalidad. Ya se acaba de habilitar el flujo vehicular en ambos carriles, pero todavía está pendiente que se habilite en su totalidad el funcionamiento de Transmilenio. Pero hay que manifestar que sí se registró afectación para miles de usuarios de este sistema de transporte público que tuvieron que bajarse de esos articulados y caminar por varias horas para poder llegar o a sus lugares de trabajo o a sus hogares. En este momento la movilización se dirige hacia la Plaza de Bolívar, pero esto fue lo que nos encontramos horas más temprano. Me bajé en Ciudad Universitaria porque hoy hay unas protestas en pro del pueblo palestino. ¿Qué piensa sobre la afectación a la movilidad? Creo que hace parte de los derechos. Me tocó irme más temprano de la casa y por temas ya, como trabajo en vigilancia, voy a llegar un poco tarde al trabajo. Yo veo mucha gente caminando y no sé si les ha tocado volverse, creo que no están pudiendo pasar por Transmilenio, pero igual pues no, lo que no veo son desmanes. Oigo la gente por ahí gritando y todo eso, pero pues por lo menos espero que no hayan gases lacrimógenos ni ese tipo de cosas. Buscar alternativas de movilidad para las personas que salimos de trabajar.
El punto más complejo de manifestación se registró en la Universidad Pedagógica, en donde sí se registraron algunos desmanes, enfrentamientos de la fuerza pública con algunos de los manifestantes, pero por ahora, para que usted lo tenga en cuenta, dejan de operar las estaciones de San Diego, Las Nieves y San Victorino, y poco a poco retorna a la normalidad algún funcionamiento de las estaciones de Ciudad Universitaria, Corferias y Quinta Paredes. Nicole, por otro lado, fueron liberadas y deportadas las 2 colombianas que habían sido detenidas por las autoridades israelíes cuando navegaban en la flotilla humanitaria que viajaba hacia Gaza. La Cancillería colombiana informó que aunque están en chequeos médicos en Jordania, Manuela Bedoya y Luna Barreto están bien de salud. Luego de un proceso diplomático, una de ellas regresará a Colombia en las próximas horas y la otra activista permanecerá en Medio Oriente. Lo último en Noticias Caracol. 7:26, mucha atención. Acaban de asesinar a otro guardia del IMPEC, esta vez en Cali. Rocío Franco nos amplía. Rocío. Se trata del dragoneante Jimmy Flores Salazar, quien salía de su turno de la cárcel Villahermosa en la ciudad de Cali. Según los primeros videos que circulan de la situación, él se encontraba en su vehículo saliendo de la cárcel y luego fue alcanzado y fue asesinado. Hasta el momento son 4 los muertos producto de los ataques a personal del IMPEC. Rocío, en otros hechos, sin piso jurídico quedó la consulta del Pacto Histórico para elegir su candidato a la presidencia de la República. El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que había permitido la inscripción de Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. La presidencia fue el punto de encuentro de los precandidatos del Pacto Histórico. Llegaron citados por el presidente Gustavo Petro para evaluar los efectos y las salidas a este fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó sin efecto una medida cautelar emitida por un juez, con la cual se permitió la inscripción de los precandidatos del Pacto Histórico a la consulta interna para la elección de su candidato presidencial. Todos los candidatos se inscribieron con una misma cobertura jurídica. Y es la cobertura jurídica que dieron las medidas cautelares y todos se inscribieron como pacto histórico. Por lo tanto, la consulta sigue su trámite, queda en un vacío. El fallo del tribunal es por una tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes vieron vulnerados sus derechos políticos cuando el Consejo Nacional Electoral permitió la fusión en un partido único, pero excluyendo del mismo a la Colombia Humana y al Partido Progresistas. En una primera decisión judicial se dictó una medida cautelar que permitía la inscripción provisional de los candidatos, pero con esta decisión de fondo, esa decisión previa se anuló. La medida cautelar habilitó esa inscripción y por tanto ese intento nuevo pero reiterado de la derecha por tratar de parar la consulta del Pacto Histórico tampoco va. Lo que no va es la división, nosotros vamos a continuar en el proceso. Ahora los integrantes del Pacto Histórico buscan la manera de lograr que la consulta interna se realice este 26 de octubre como está programada, aunque los efectos del fallo en este momento parecen impedirla. La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al presidente Petro por las presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de su campaña cuando era precandidato a la presidencia. En el 2022 el Pacto Histórico tuvo varias campañas políticas. En ellas quedaron en el ojo del huracán. Una, la campaña al Senado investigada por la Corte Suprema de Justicia recientemente, que no encontró irregularidades en la financiación de los 20 congresistas electos. Pero en medio de este proceso, el tribunal encontró aparentes irregularidades en la financiación de la consulta del Pacto Histórico para elegir sus candidatos presidenciales en el 2022. Y en la que participó el hoy mandatario Gustavo Petro. Para esa consulta se adjudicaron recursos para financiar las campañas. En el caso del precandidato Gustavo Petro, estos fueron de 8.758.260.246 pesos. Sin embargo, los hallazgos de la Corte indicarían que hubo doble facturación y falsedades para ocultar lo que sería una violación de este tope. La Corte compulsó copias de sus hallazgos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según la Corte, la posible irregularidad tuvo que ver con el transporte aéreo prestado por la firma Sociedad Aérea de Ibagué. Dice la Corte que la facturación se expidió el 16 de marzo del 2022 por servicios de un mes antes de la consulta. El valor total fue de 2.000
324.664.576 pesos y salió a nombre del gerente de la campaña a la consulta interna, Ricardo Roa. Sin embargo, el 12 de abril de ese año, el valor de la factura se dividió en dos cobros, uno por 1.215.646.740 pesos, que fue a la campaña del Senado, cuyo gerente era Guillermo Alfonso Jaramillo, y otro por 1.109.017.836 pesos cobrados a la campaña de la consulta interna. Para la Corte, este servicio se prestó solo a la consulta y debió cargarse como un gasto de esta sola campaña. Según el tribunal, el valor total de estos gastos aéreos llevó a superar ampliamente el monto de financiación autorizado para la entonces campaña del hoy presidente Gustavo Petro. La Corte pidió a la Fiscalía investigar al entonces gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y a Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol. Buenas noches. Se aceleró nuevamente la inflación anual en Colombia, al pasar del 5,10% registrado en agosto al 5,18% en septiembre, dato que acaba de reportar el DANE. En septiembre la inflación estuvo jalonada por los precios de los arriendos y de la educación. Dicen analistas que esto le quita espacios al Banco de la República para que pueda bajar su tasa de interés. En más información, el Banco Mundial disminuyó un poco su proyección frente al crecimiento que este año tendría la economía colombiana, desde 2,5 hasta el 2,4%. En más noticias, el oro marcó un nuevo precio máximo histórico en el mercado de los futuros al superar por primera vez los $4.000 por onza. Veamos indicadores económicos. Subió el dólar. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.867 pesos con 54 centavos. Cayó un poco el petróleo de referencia Brent hasta los $65 con 45 centavos por barril. Y bajó el café, precio de referencia para mañana, 2.856.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. No, Víctor, gracias. La cosecha cafetera en Colombia marcó un nuevo récord. Se convirtió en la más grande de las últimas 3 décadas. A café recién colado, a trabajo en el campo y a esperanza. Así sabe hoy Colombia, que celebra el alza en su cosecha cafetera. Luego de un próspero año cafetero, el país alcanzó la cifra de producción del grano más alta en los últimos 33 años. 14.8 millones de sacos fue la producción acumulada de los últimos 12 meses en el año cafetero del año 24-25, y eso nos pone 17% arriba del año inmediatamente anterior. Además, 13.2 millones de sacos de exportación, 12% de crecimiento en las exportaciones. La cosecha cafetera es el resultado de todo el trabajo y esfuerzo de más de 550.000 familias caficultoras, que todos los días se dedican a sembrar, cosechar, secar, moler y tostar el café para que sigamos siendo reconocidos como uno de los países con mejor calidad y sabor. Son ellos quienes aplauden la bonanza y los buenos precios de su producto. Cuando un cafetero tiene buenas ganancias, lo que hace es tratar de sostener la finca para que la productividad de la siguiente cosecha nos dé para seguir manteniendo la gente empleada, para seguir teniendo los cafetales bonitos. El consumo interno de café también aumentó. Según cifras, el grano registró un incremento del 3%, porque como café colombiano, ninguno. Y en Cartagena, un grupo de jóvenes desarrolla innovaciones para ofrecer soluciones concretas al daño ambiental. Mi nombre es Adna Basanta. Mi nombre es Israel Hoyos y esta es nuestra historia. En el Colegio San Francisco de Asís, en el sur de Cartagena, Israel y Acna conforman un grupo de jóvenes que transformaron un salón de clases en un laboratorio de ideas que solucionan problemáticas medioambientales. Estos residuos plásticos, mediante el proyecto, pretendemos retirarlos y reducir el impacto y el daño a las zonas verdes y cuerpos de agua. Y Acna trabaja con microalgas para descontaminar el aire. Utilizamos bombas difusoras de aire, que esto lo que hace es inyectar el CO2 al tanque donde se encuentran las microalgas y estas van a transformar en oxígeno limpio. Es un proyecto que busca que los chicos aporten a resolver problemas complejos del territorio en donde se encuentren. Por sumarse a iniciativas ambientales, Israel y Acna son colombianos que hacen historia.
Buenas noches, momento del código. Ayer la precandidata Vicky Dávila recibió varias propuestas para integrar la consulta del 8 de marzo promovida por el grupo de exgobernadores y que ya aceptaron 5 precandidatos que están recogiendo firmas ahorita. Invito también a Vicky Dávila, mujer valiente, a que se sume para recuperar a Colombia en el 2026. Que le extendamos a Vicky Dávila, una mujer valiente, una invitación para que haga parte de esta gran unión. Pues hoy le extendieron la invitación personalmente. Vicky se reunió con cada uno, Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba, en un hotel al norte de Bogotá, y el tema central de ambos encuentros fue la necesidad de que ese sector de la centroderecha unifique intenciones. El punto ahora es encontrar ese camino. En este momento son 3 las opciones cocinándose. Una es esa consulta que les comenté que promueven los exgobernadores y que ya tiene varios en la lista. Otra es la que promueven los partidos políticos como el Liberal, los Conservadores y la U con otros precandidatos. Y habría una tercera en la que están personajes como Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Vicky le dijo a ambos que tiene claro que la unión es un mandato popular, pero que bajo ninguna circunstancia aceptará un mecanismo en el que pueda aterrizar a futuro a Abelardo de la Espriella. Nos dicen de hecho que hay otros como Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa que coinciden con esta postura. Hoy Sergio Fajardo presentó su propuesta para salvar el sistema de salud de la profunda crisis que enfrenta. Presentó este equipo de más de 8 profesionales de la salud que harían parte de su equipo de trabajo de llegar a la presidencia. Pero hay historia detrás. Las 2 personas clave del equipo son Andrés Vecino, profesor e investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins, y Luz María Gudelo, médica y cirujana especialista en epidemiología, exsecretaria de salud en Medellín y en Antioquia, que ha trabajado con Fajardo por años. Las reuniones y acercamientos con los diferentes sectores del sistema arrancaron hace meses y no todo fue color de rosas al inicio. Nos cuentan que tanto representantes de los pacientes, de las EPS, las clínicas y hospitales e incluso la academia llegaron muy tensos a la mesa, defendiendo sus posturas y señalando a los demás como los responsables. Pero después de algunas sesiones de largas horas de trabajo, el ambiente se fue distensionando y se dieron cuenta que es la misma crisis la que los tiene enfrentados. Las sesiones se convirtieron incluso en espacio de desahogo, en el que cada sector expuso sus dolores y las tremendas dificultades. La propuesta principal de Fajardo con este equipo de profesionales de la salud es hacer un puesto de mando presidencial en las primeras 24 horas de su eventual gobierno, para empezar de una vez a resolver los principales problemas de acceso a servicios de salud y medicamentos. Esa es la propuesta. Y cierro con un dato sobre los premios Nobel que se conocen por estos días. Justo hoy, hace 9 años, se anunció el Nobel de Paz para el entonces presidente Juan Manuel Santos por el acuerdo de paz con las FARC. En ese 2016 hubo 376 postulados, el número más alto en la historia del reconocimiento. Hoy hay 338 candidatos y entre ellos está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a propósito está empujando duro para que le otorguen el Nobel. Ya veremos si sus gestiones para lograr un acuerdo en Gaza y poner fin a la guerra en Ucrania con métodos más bien radicales surten efecto. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche para todos. Feliz noche, María Camila. Gracias. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.